Estoy realmente contento porque tengo muchas cosas nuevas que contaros. Estoy estudiando desde hace un par de semanas a lo mejor un nuevo patrón para entrar al mercado en mi operativa que se uniría a los 4 patrones de los que tantas veces he hablado aquí ya. Y esto sucede porque, me doy cuenta sobre todo que tener en cuenta zonas de oferta y demanda es muy interesante, ya no solo a nivel macro, a nivel para hacer análisis más a medio plazo, ¿no?, del mercado, sino también en gráficos intradía, en gráficos de minuto, que es donde opero, como sabéis. Es muy interesante para controlar dónde está esperando la oferta y dónde está esperando la demanda, ¿no? Dónde están los compradores dispuestos a comprar y dónde están los vendedores dispuestos a vender. Entonces, algún vídeo sobre esto ya he subido antes porque, llevo utilizando este tipo de niveles en diferentes análisis, como digo, más de medio plazo, en cualquier tipo de activo, ¿no? Desde hace un par de años a lo mejor, pero nunca los había estudiado a nivel intradiario. Entonces esta es un poco la gran diferencia. Y estoy en ello. Estoy haciendo todos los backtests, estoy estudiando las estadísticas, cómo funcionaría una entrada de este tipo en mi estrategia, y tiene buena pinta. Entonces creo que es momento de ir un poquito explicando de qué se trata, y lo haré seguramente en varios vídeos. Y si finalmente comienzo a utilizar esta entrada, pues veréis muchísimos ejemplos, por supuesto, aquí en el canal. Hoy quiero hacer una introducción y buscar esos niveles que considero tan relevantes en el mercado y que van más allá de soportes y resistencias tradicionales que siempre hemos estudiado y siempre hemos utilizado. Creo que va a ser un vídeo muy interesante y ya digo, lo puedes aplicar a cualquier temporalidad. Tiene mucho que ver con la acción del precio, que es lo que utilizo principalmente para operar junto al volumen, y tiene mucho que ver con la configuración de las velas para darnos información de cómo está entrando o saliendo la compra y la venta, ¿no?, el dinero al fin y al cabo, en definitiva, del mercado. Vamos a por ello. Antes, otra novedad que quería contaros es que, ya sabéis que tenéis en la descripción el enlace a la cuenta fondeada que estoy ofreciendo junto a Tradenet, que trae consigo el acceso al curso de mi trading, un gratis como bonus, ¿vale? Entonces eliges cualquier tipo de paquete de esa cuenta fondeada, tienes una plataforma, tiempo real, una cuenta fondeada con diferentes cantidades para operar, y además todo el acceso para siempre con las mismas condiciones, también el acceso a Discord, a los grupos privados, etcétera, incluido, ¿no? Pero aparte de eso, me he dado cuenta de que quiero realmente conocer a todas las personas que están dentro del curso de mi trading, ¿no? Y esto no es algo para masas, ¿no?, sino que es algo, es un curso que lancé yo hace un par de años, si no me confundo, y es un curso muy completo. Hacemos clases semanales en directo, y por supuesto tenemos un temario amplísimo y tenemos un grupo privado en Discord y tal. Entonces me gustaría conocer a la gente que está ahí realmente y saber quién está haciendo el curso. Entonces lo que he pensado es que a partir de ahora voy a dar una clase privada, una mentoría o una clase privada, como lo quieras llamar, con la compra del curso. Así que si accedes al curso, también te dejo el enlace debajo, no el enlace de Tradenet, no el enlace de la cuenta fondeada, que el bonus es, digamos, que tienes la cuenta fondeada y el curso por un precio muy bueno, pero si accedes al curso como tal, al enlace de siempre que tenéis también debajo, una vez que hagas la matrícula, me mandas un mail, me escribes y quedamos para hacer una clase personalizada. Me gustaría conocer cómo operas, en qué situación estás, si es que te apetece, o no es nada obligatorio, pero sí que me gustaría, ¿no? Y un poco darte las indicaciones para que puedas sacarle partido al curso. Y así, darle
recuperar ese toque personal que ha tenido siempre y que me gusta, ¿no? Pues conocer a la gente que está dentro y conocer la situación en la que está cada uno y cómo le está yendo, etcétera. Así que dejo los dos enlaces debajo y a partir de ahora dejaré los dos enlaces debajo para que, bueno, pues quien quiera sumarse a este proyecto de mi trading y avanzar un poquito conmigo, pues lo puede hacer. ¿Vale? Dicho esto, vamos al lío. Esta es la apertura de DAX del día de hoy. Entonces, bueno, fuera de que lo veas más tarde, da igual realmente de qué día sea, no importa. Lo que quiero es explicarte un poco cómo buscamos estas zonas a partir de las cuales estoy planteando esta nueva entrada de la que, bueno, ya os iré hablando vídeo tras vídeo, ¿vale? Hoy a las 9 de la mañana hemos visto que el precio había, primero en preapertura, subido alegremente, pero antes de la apertura había marcado máximos decrecientes, ¿no? Primera cosa interesante. Cuando se dan estos máximos decrecientes, lo que todo el mundo hace es marcar la resistencia, ¿no? Entonces dice, ¡pum!, resistencia. Pero realmente esta resistencia no nos da demasiada información. Es la forma fácil de hacerlo y, bueno, es válida, ¿no? Y sobre todo en gráficos más grandes, bueno, pues puede ser útil, pero no me valía. Yo quiero ser un poquito más preciso. Entonces, en este movimiento quería buscar realmente dónde estaba entrando la oferta, ¿no? Dónde estaba entrando la venta y en qué momento el precio comenzaba realmente a desplomarse. Entonces, esto no ocurre en el punto máximo, ¿no? Ni siquiera en la vela que está más arriba, ¿no? Sino que lo que deberíamos hacer es seguir la estructura del precio, ¿no? Entonces, bueno, el precio hace un movimiento alcista, hace un retroceso, aquí hace un fallo a la hora de llegar al nuevo máximo, ¿no? Un fallo de máximos, y a partir de aquí máximos decrecientes y comienza a caer. Si nosotros continuásemos la tendencia que traemos desde más abajo, ¿no? Pues impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si continuásemos la tendencia, este impulso tendría que continuar, ¿no? Hasta un punto más arriba del máximo anterior, ¿no? Porque tenemos una sucesión de máximos crecientes y de mínimos crecientes. Pero llega un momento en el que alguien presiona a la baja para que eso no suceda. Y ese es el punto que me interesa analizar. ¿Dónde realmente se pierde este último movimiento alcista? ¿Vale? Y esto no es matemático, no ocurre siempre en la misma vela, no ocurre siempre en la primera vela roja bajista, no ocurre siempre en la segunda, no ocurre... No, hay que ver un poco cómo se mueve el precio, ¿no? Entonces fijaos que el precio se está moviendo al alza y llega un momento en el que ¡boom!, se desploma. ¿Se desploma en esta primera vela roja? Yo diría que no. En esta primera vela roja todavía se mantiene la estructura alcista de este movimiento, desde aquí. Por lo tanto, yo diría que el precio realmente se desploma en la segunda vela roja, en esta de aquí, que es la que marco. Desde arriba, desde el máximo, hasta el cierre. Y la marco ahí. Y fijaos cómo esta zona, esta vela, efectivamente sirve como resistencia en los minutos siguientes hasta que después se rompe al alza, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera zona de oferta, una primera zona de venta, en donde el precio realmente continúa a la baja, ¿no? Son zonas que además son relativamente sencillas con la práctica de irlas marcando, de irlas situando, porque estás viendo lo que ocurre después. No hay que marcarlas a tiempo real, sino que tú vas viendo lo que sucede después. Cuando el precio cae, fijaos que comienza otra estructura, ¿no? Tenemos ya esa primera zona marcada. Cuando el precio cae, comienza otra estructura, una estructura bajista con, bueno, si quieres marcarlo de aquí, me da igual, ¿no? La cuestión es que cae, a ver, la cuestión es que cae, retrocede, cae, retrocede, y aquí
intenta de nuevo caer. Tenemos una vela roja con un intento de un nuevo impulso bajista que tendría sentido, ¿no?, en esta tendencia bajista, ¿no? Cuando el precio retrocede de forma proporcional al movimiento anterior, los vendedores intentan de nuevo presionar a la baja. Pero aquí el precio comienza a subir, ¿no? Entonces, cuando comienza el precio a subir, digamos que se anula esa tendencia bajista. Por lo tanto, esta vela verde, en donde el precio comienza a subir, la marcaríamos como una zona de soporte. Y fijaos qué bien marca el suelo a continuación de los siguientes movimientos. Continuamos, ¿no? El precio, sube arriba, vuelve a testar aquí arriba, vuelve a testar aquí abajo, está metido dentro de un rango. Hemos definido muy bien la zona de soporte y la zona de resistencia en este rango, y a partir de aquí continuamos, ¿no? Fijaos que el precio está aquí arriba, comienza a caer, cae. Aquí deberíamos ver una continuación bajista, ¿no?, de la tendencia. Es decir, ¿qué es lo que se supone que tendría que ocurrir? Bueno, pues la continuación de la tendencia. ¿Cuándo se trunca, cuándo se estropea esa tendencia? Bueno, yo diría que esa tendencia se estropea, llega aquí abajo, retrocede con velas pequeñitas verdes, y aquí es cuando realmente la tendencia se trunca, se estropea, se rompe, cuando realmente el precio muestra una fuerza alcista, ¿no? Una fuerza muy grande hacia arriba, ¿no? Por tanto, yo creo que esta vela debería ser la última zona de demanda, la última zona de compras, ¿no? Esta vela verde. Teníamos la zona de compras aquí abajo, la desplazamos un poquito para arriba, y vemos que sigue cuadrando como zona de soporte. No pretendemos, digamos, que ninguna vela rompa este mínimo, ¿eh? Simplemente queremos ver que efectivamente esa zona funciona y esa zona aguanta como soporte, ¿no? Entonces está aguantando perfectamente como soporte. Por aquí. ¿Qué ocurre? Vamos a poner esto un poquito para atrás. ¿Qué ocurre? El precio se queda en este rango, cada vez más cerrado. ¿Por qué está cada vez más cerrado? Está cada vez más cerrado porque, por un lado, por aquí arriba tenemos una zona de resistencia y por otro lado tenemos una zona de soporte que va subiendo. Si quieres hilar más fino, podrías decir que esta zona de resistencia se termina aquí, porque aquí tenemos un nuevo movimiento alcista desde estos mínimos hasta aquí arriba, retrocede, y lo que debería ser una continuación es truncada por este movimiento a la baja de esta vela. Entonces estamos cerrando un poquito más el rango, ¿no? Por un lado aquí y por otro lado aquí. Ya veis que respeta por arriba, respeta por abajo. Vale. Pero sin hilar tan fino vamos a dejar la parte de arriba. Simplemente vamos a dejar esta zona de compras un poquito más arriba porque hemos visto la intención de esta vela. Después de todo este rango, el precio hace una ruptura arriba. Es decir, si lo tenemos que dibujar, el rango este más o menos estaría así, aquí y aquí. Y el precio hace una ruptura arriba, un desequilibrio. De esto hemos hablado en muchos vídeos aquí en el canal, ¿no? Entonces, la vela que desequilibra arriba se convierte en nueva zona de demanda, de compras, ¿no? Esa zona de ahí. Y fijaos nuevamente cómo sirve muy bien como zona de soporte. Tradicionalmente, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, hubiéramos marcado una directriz alcista, que tampoco tiene mucho sentido ni nos sirve para mucho. Podríamos haber marcado a lo mejor, ¿no? Pues un POC, ¿no? Un POC pequeñito aquí con todo este rango, ¿no? Que nos daría un poco toda esta zona, pero que tampoco define demasiado. En fin, podríamos haber marcado diferentes cosas, pero realmente no nos daría demasiada información. En cambio, de esta forma, la propia vela de desequilibrio, la que tiene intención, siempre hablamos... En mi trading siempre hablo de intención, ¿no? Queremos ver intención, no nos valen velas chiquititas porque no nos demuestran nada. Esas velas chiquititas pueden girar enseguida, pero una vela de intención demuestra que se está saliendo de una zona, ¿no? Que se está rompiendo una tendencia a la baja o al alza, ¿no? Entonces, esta vela, en este caso, marca la zona de soporte que se está
manteniendo, ¿no?, a continuación. Entonces tenemos esta zona de demanda por arriba, esta zona de ventas y esta zona de compras por debajo. Y el precio se está manteniendo bastante bien. Hasta que rompe arriba, ¿no? Entonces rompe arriba y esta zona, que era la zona de ventas, pues la quitamos, ¿no? La retiramos. Ya no nos sirve, ¿no? Pero fijaos que marcando el máximo tampoco nos ayuda a nada, porque ahora el máximo se está trabajando y realmente no nos da ninguna información. El precio sube, baja, etcétera, ¿no? Entonces podemos considerar que la última zona donde entraban las ventas, esta de aquí, se ha roto. ¿Vale? Se ha roto. Se está trabajando y se ha roto al alza, ¿no? Entonces todas estas ventas, toda la presión bajista que había en toda esta zona se ha anulado, ya no está funcionando. Por tanto, nuestra hipótesis ahora es que el precio, pues pueda moverse aquí en el rango o lo que sea, pero que a la larga pueda moverse de forma alcista. Seguimos analizando zonas. Por supuesto, esta zona de compras la mantenemos aquí porque es una zona perfectamente válida, ¿no? Si hilamos un poquito más fino, de hecho, vemos que a partir de aquí tenemos mínimos crecientes. Y con los mínimos crecientes aparece otra vela de intención alcista que rompe otra tendencia. ¿Qué tendencia? Impulso, retroceso y continuación a la baja que no existe. ¿Por qué no existe? Porque toda la demanda se come, absorbe toda la oferta que hay en esta zona. Por tanto, podemos marcar otra zonita por aquí, que sería una zona interesante de demanda, ¿no? Una zona interesante de compras. Y en fin, así vamos estudiándolo. Por arriba tenemos algo interesante. Yo diría que no, porque fijaos que de alguna forma, a grandes rasgos, esto es un impulso que va para arriba, tenemos un retroceso y esto aún está por aquí trabajando, ¿no? Entonces no hay ninguna zona clara de oferta de ventas en estos niveles, ¿no? No podríamos marcar nada demasiado claro, ¿no? Entonces, de momento, esto quedaría así, ¿no? Ya veis que yo lo voy marcando cuando lo voy viendo a posteriori, ¿no? Yo no sé si esta vela ahora aquí que se mueva arriba abajo va a ser una zona relevante, sino que después la marco. Pero fijaos, como cuando yo marco una zona cuando el precio se escapa, después, ¡pum!, testa. ¡Pum!, testa. Cuando marco una zona, cuando el precio se escapa, ¡pum!, testa. ¡Pum!, testa. ¡Pum!, testa. Cuando marco una zona, cuando el precio se escapa, ¡pum!, testa. Obviamente, cuando marco alguna zona como esta grande, en algún momento el precio la tiene que romper, porque el precio no va a estar indefinidamente en el mismo rango entre dos zonas que yo marque. Pero, de forma general, estamos viendo cómo el precio va testando, va rebotando entre zonas de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque al final, esto lo hemos explicado muchas veces, el mercado es una lucha constante entre oferta y demanda, entre compras y ventas, y se mueve aquí. Cuando la oferta presiona más abajo, pues el mercado cae. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre demanda, gente dispuesta a comprar más abajo. Vale. Cuando de repente la demanda empieza a presionar más arriba, el precio nuevamente comienza a subir. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de oferta inmediatamente superior, que era esta. Se mantiene ahí. Si rompe esta zona, continúa arriba, los compradores siguen presionando, y entonces los vendedores tendrán que aparecer en algún momento, en algún momento para parar la subida. Y cuando aparezcan, pues frenarán esa subida. Y si los compradores no son capaces de presionar más arriba, si se quedan aquí, pues, y los vendedores siguen presionando para abajo, pues el precio volverá a caer. ¿Hasta dónde? Hasta la zona donde los compradores estaban presionando. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si sabemos definir muy bien cuáles son estas zonas de presión de compradores y estas zonas de presión de vendedores, podremos marcar zonas de soporte y de resistencia
muy válidas, muy buenas, que nos servirán especialmente, y por eso comencé yo a estudiar este tipo de zonas, me refiero a nivel intradía, y por eso son muy útiles, especialmente, decía, en días de rango, en días en los que la tendencia no es clara, ¿no? Efectivamente, si tenemos una tendencia muy clara, pues tenemos un patrón muy claro. En mi trading, el que yo mismo utilizo y el que aprendemos también en el curso, entre otros, es el de la continuación, ¿no? Vemos un impulso, observamos el retroceso, observamos una intención, entramos en la intención y ponemos el stop por debajo. Esto funciona muy bien en días con tendencia alcista o bajista, ¿no? Pero en días laterales, feos, de estos que el precio se mueve de forma poco clara, indefinida, en este tipo de días tiene mucho más sentido observar este tipo de zonas. Así que, bueno, aquí dejo este primer vídeo acerca de oferta y demanda, y ya digo, yo de momento estoy explorando, voy haciendo mi backtest y voy explorando hasta qué punto es válida este tipo de marcaje para intradía, y de qué forma podemos utilizarlo para nuestras entradas. Estoy definiendo sobre todo si el precio retrocede a una de estas zonas, en qué momento yo podría entrar para buscar un rebote, dónde tendría que colocar el stop, debajo de la zona, debajo del mínimo creciente anterior, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas las estoy todavía estudiando, y así es como tiene que ser y como tenéis que hacerlo todos, ¿no? No se puede aplicar cualquier cosa en cualquier momento, sobre todo cuando tienes un sistema, una operativa, una estrategia válida y funcionando desde hace años. Cualquier modificación, cualquier cambio hay que hacerlo con sumo cuidado y sin ninguna prisa, ¿no? Por eso no tengo ninguna prisa en incorporar nuevas entradas y nuevas ideas. Pero sí que es cierto que siempre estamos buscando y mejorando nuevas formas de optimizar, ¿no? nuestra operativa. ¿Qué tiene de bueno o qué tendría de bueno este patrón? ¿Qué es lo que me gusta sobre todo de este patrón? Bueno, vamos a ver, que la he liado un poquito. ¿Qué tiene de bueno este patrón? Decía, bueno, lo que tiene de bueno este patrón es que si tú defines, vamos a poner el último ejemplo, ¿no? Un poco más claro, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Si defines una zona de soporte de acuerdo a la estructura, ¿no? Anterior, en este caso al rompimiento de toda esta zona de consolidación, si tú marcas una zona relevante, cuando tú tomas una entrada, en este caso larga, porque el precio está retrocediendo a la zona y buscas un rebote, cuando tú tomas una entrada, ya sea por aquí o donde sea, con el stop debajo, siempre vas a tener un riesgo, obviamente muy medido en todas las ocasiones, pero vas a tener un riesgo, o sea, una distancia al stop relativamente pequeña y un potencial profit más grande. ¿Por qué? Pues porque estás entrando en el retroceso al final, donde tú consideras que es el final de un retroceso dentro de una tendencia, ya sea alcista o bajista, en este caso alcista. No sé si me explico. En lugar de, en una tendencia alcista, ¿no? En lugar de buscar impulso, retroceso e intención y entrar en la intención, lo cual es correctísimo, tienes una distancia de stop X, ¿vale? En lugar de esto, lo que estás haciendo es buscar el retroceso, entrar en este retroceso con un stop y buscar todo el impulso siguiente, ¿no? No la mitad del impulso siguiente, porque la otra mitad es la propia intención, sino todo el impulso siguiente. Y eso me parece un concepto bastante interesante y algo que podría sumar y aportar a mi sistema. Pero bueno, ya os iré contando. En cualquier caso, este tipo de marcaje de zonas de soporte, mejor dicho, de oferta y de demanda, este tipo de marcaje es muy, muy interesante, muy interesante. Y ya digo, yo lo utilizo hace años, ¿no? para marcar gráficos a nivel multidía.
Así que, bueno, pues lo podéis estudiar en vuestros gráficos y lo podéis aplicar si es que os cuadra, ¿no? Y luego, pues como decía antes, si queréis sacar de aquí un patrón para vuestra operativa, en todo caso hacedlo con precaución y con los backtest y con las pruebas necesarias para que efectivamente esté claro que es un patrón que pone las probabilidades a nuestro favor, que es al final es el objetivo de cualquier patrón en cualquier sistema que se precie. Nada más, ya digo, seguiré subiendo vídeos de oferta y demanda porque es un concepto, bueno, pues que hay que estudiar y hay que explicar despacio, porque hay que... o sea, no es algo objetivo, ¿no? Es algo discrecional, ¿no? Y los niveles no son siempre los mismos. Si cojo a 10 personas, no todo el mundo va a marcar los mismos niveles, ¿no? Sino que depende del trader, ¿no? Entonces, esto está bien, pero hay que evitar cometer errores, ¿no? Si yo te digo marca el máximo del día y el mínimo del día, lo vas a marcar claramente y 10 personas lo van a marcar igual, ¿no? Pero si yo te digo márcame las últimas zonas de oferta y demanda, cuidado porque nos podemos confundir, podemos querer hilar muy fino, meternos a buscar oferta y demanda aquí dentro, ¿no? Y no, hay que verlo más en conjunto, hay que estudiar el contexto, etcétera. Pero vamos, me gusta porque sería un patrón que tendría mucho que ver o que se integraría muy bien dentro de mi estrategia, porque tiene mucho que ver con el contexto, de lo que siempre estoy hablando aquí. El contexto es la clave de todo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el contexto del gráfico y eso a mí, personalmente, me gusta mucho. Dicho esto, pues nada, que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.